Dicen que la traición no siempre llega con una cuchilla. A veces entra vestida de traje y sonriendo. La mía apareció un martes por la mañana escondida en un recibo de nómina. Estaba revisando las proyecciones del segundo trimestre cuando lo noté. Mi depósito directo era casi $1,900 más ligero que el mes anterior. Al principio pensé que era un error administrativo, un fallo. Pero esa ilusión duró apenas 12 segundos, justo hasta que levanté la vista a mi pantalla durante una llamada de Zoom y vi a Colin Marsden, mi gerente, sonriendo, como si acabara de salvar la empresa él solo. Hemos hecho algunos ajustes salariales inteligentes para optimizar nuestro perfil para la nueva junta, dijo. Inteligentes. Así llamó a cercenar mi medio de vida, sin avisar, sin explicación. Una estrategia, no una traición. Mi nombre es Elise Brennan. Durante 8 años he sido la que silenciosamente ha mantenido a Trionex estable tras bastidores, sin política, sin alardes. Optimicé costos de proveedores, renové nuestra arquitectura financiera y detecté 2 anomalías contables de 6 cifras antes de que pudieran explotar en escándalos. Nunca pedí crédito. No necesitaba aplausos. Necesitaba que el trabajo hablara por sí mismo. Lo hizo, pero aparentemente Colin ya no estaba escuchando. La peor parte no fue del dinero. Fue la manera. Sin reunión. Sin previo aviso. Solo un número en una pantalla y una sonrisa en un recuadro de Zoom. Me quedé mirando la llamada silenciada, cámara apagada, y sentí que algo viejo y afilado volvía a mi pecho, no debilidad, no pena. Cálculo. Ese antiguo y silencioso calor que no arde se endurece. Me recliné, dejé que Colin siguiera hablando y tomé nota mental de cada palabra de moda que usó para disfrazar lo que había hecho. Eficiencia, alineación, agilidad. Hablaba como alguien que creía que nadie estaba mirando, pero yo lo estaba. Y no grito cuando estoy acorralada. Espero que sonría, que piense que me lo tragaré. Lo que Colin no sabe es que el silencio no es rendición, es estrategia. Y he pasado casi una década construyendo sistemas lo suficientemente precisos como para detectar fraude microscópico. No me costará mucho dirigir esos mismos sistemas hacia adentro. Simplemente me dio una razón. A la mañana siguiente llegué más temprano de lo habitual. Necesitaba tiempo. Tiempo para respirar, tiempo para pensar, tiempo para absorber lo que me habían hecho sin inmutarme. La oficina de Trionex siempre tenía un frío estéril antes de que llegara el resto del personal, como si hasta el aire acondicionado desaprobara la calidez. Pasé junto a la sala de conferencias de cristal, donde una vez presenté un plan de estabilización de ingresos que nos salvó durante la última fusión. Nadie recordaba eso ahora. Lo que se me quedó grabado no fue solo el recorte salarial. Fue la informalidad con la que lo hizo. La forma en que Colin se inclinó hacia la traición, con tanta despreocupada confianza, como si fuera otro entregable de un martes cualquiera. Sin justificación, sin discusión, sin decencia. Fue quirúrgico y silencioso, como si yo fuera una partida recortada de un presupuesto. Pero yo no era un número. Era la mujer que había remendado cada grieta fiscal que escondieron bajo la alfombra. Intenté enviar un correo electrónico a RRHH de nuevo esa mañana. Nada. Sin respuesta, sin rebote, ni siquiera un número de ticket automático. El silencio no era pasivo, era intencional. Un vacío donde solía haber responsabilidad. Para el almuerzo, las paredes habían empezado a cambiar. Descubrí que faltaba mi nombre en una reunión informativa de estrategia que yo había escrito. Jenna, una analista junior, con cierta habilidad para PowerPoint y sin concepto de integridad de margen, había sido invitada en su lugar. Y ahí estaba ella ensayando diapositivas que eran esencialmente mías, mientras yo quedaba fuera de la lista de invitados. ¿Coincidencia? Una vez lo pensé, pero ya no. Esa tarde verifiqué mi asignación de asiento, solo una corazonada. Me habían cambiado. Una nueva optimización según instalaciones. Ahora me sentaba junto a la copiadora trasera, a 2 pies del armario de suministros, justo enfrente del pasillo del baño. El escritorio del becario. El tipo de lugar donde pones a alguien cuando quieres que se sienta olvidado. Y funcionó.
durante unos 5 minutos. Entonces algo se endureció en mí de nuevo. Esa noche volví a casa y encontré el viejo reloj de mi padre sobre una estantería polvorienta. Lo usó durante sus años en el astillero un hombre que nunca ganó más de $65,000 al año, pero aún así logró mantener unida a la familia con manos callosas y honor absoluto. Lo recordé diciéndome una vez: Elise, respetarán tu silencio hasta que amenace su poder. Entonces intentarán borrarlo. Tenía razón. No solo estaban reduciendo mi sueldo, me estaban reduciendo a mí, gradualmente, con sonrisas, con reuniones reasignadas, con correos electrónicos extraviados. Y me di cuenta de algo escalofriante. Colin no solo estaba intentando echarme, estaba probando cuán invisible me dejaría volverme. Pero no había pasado 8 años optimizando ineficiencias, mapeando jerarquías de personal y construyendo paneles de cumplimiento para convertirme en víctima del teatro de otro. No iba a luchar con voces alzadas o súplicas desesperadas. Iba a recopilar, documentar, observar. Convertiría su engreída subestimación en su ruina. Porque mientras ellos reordenaban muebles y organizaban reuniones de proyección de visión, yo todavía tenía acceso a nivel de administrador a las herramientas financieras que yo había diseñado. Y dentro de esos sistemas había anomalías, decisiones, promociones, gastos, que no se alineaban, patrones que contaban una historia que ellos no creían que nadie leería jamás. No estaba lista para actuar todavía. No hasta que el panorama estuviera completo. No hasta que las grietas que ellos creían cubiertas se convirtieran en un mapa que los llevara directamente a ellos. Querían silencio bien. Habían olvidado una cosa. Silencio no significa que se haya ido. Significa cargando. La semana siguiente me convertí en una sombra en mi propia oficina. Vista pero desestimada, presente pero subestimada. Y eso me dio margen para maniobrar. Mientras Colin se pavoneaba por los pasillos promoviendo la disciplina de costos y alardeando de su cuidada visión para la junta, yo me sentaba tranquilamente en mi nuevo escritorio junto a la copiadora inadvertida e ininterrumpida. Era el punto estratégico perfecto para empezar a ensamblar la verdad. Empecé a trazar cronogramas, promociones que ocurrieron demasiado rápido, reasignaciones presupuestarias que desafiaban la lógica, pagos a proveedores que no tenían órdenes de compra correspondientes. Empecé con Jenna no por malicia, sino porque era un símbolo, una empleada junior, catapultada a la visibilidad sin rastro de auditoría. Revisé sus registros de acceso, extraje su actividad de informes y cotejé sus entregables. La mayoría de ellos reflejaban mis antiguos archivos con una reformulación cosmética. Ella no era el problema, era solo un peón. Pero los peones te muestran el tablero. Colin había construido una ilusión de rendimiento, barajando títulos, trasladando costos a categorías diseñadas para parecer esbeltas, mientras enterraba el gasto excesivo en iniciativas de innovación. Usaba frases como reasignaciones estratégicas en sus informes, pero eran camuflaje para lo que realmente eran engaño y consolidación interna de influencia. Para el jueves había construido el esqueleto de un informe, no una queja, no una súplica, una autopsia financiera. Los números no se quejan, no acusan, simplemente iluminan. Este informe no gritaba injusticia, la susurraba con gráficos, notas a pie de página y rastros de datos con marca de tiempo. Pero no había terminado. Necesitaba confirmar la variable más importante del motivo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué yo? La respuesta llegó ese viernes cuando intercepté una invitación de calendario no destinada a mí, una sesión de alineación con enlaces de la junta programada por Colin. Había adjuntado un memorándum interno que resumía los recientes esfuerzos de optimización y los ahorros departamentales previstos. Mi nombre estaba en él, o más bien mi ausencia. La reasignación de recursos no esenciales ha producido un beneficio inmediato en costos, escribió. Lo enmarcó como una victoria, una maniobra inteligente, ejecutada limpiamente. Pero yo era la partida. Mi silencio, mi degradación, mi recorte salarial, ese era el punto de prueba que él ostentaba para validar su perfil en ascenso. Esa noche abrió una presentación en blanco. Esta no era para Colin, no era para RRHH, era para las personas que podían leer números como un lenguaje,
las que se sentaban en salas de cristal por encima de techos de cristal. La titulé Irregularidades financieras observadas, hallazgos preliminares. No inserté mi nombre, todavía no, pero la evidencia era hermética. 20 diapositivas, líneas de gastos ratios, solapamientos de cronogramas. Anotado con delicada precisión, sin florituras emocionales, sin venganza coloreando el tono. Solo estrategia. Si iban a entender las apuestas, tenía que hablar en el único idioma que respetaban datos y riesgo. La imprimí. Solo una copia impresa. La deslicé en una delgada carpeta de Manila. La guardé bajo llave en mi archivador de casa, porque había una pieza final que aún no había descubierto, y la necesitaba antes del golpe. A la mañana siguiente llegué temprano de nuevo. Vestía beige, neutral. No amenazante. Saludé a la gente que ya no me veía. Respondí correos electrónicos con educada brevedad, todo superficie sin fricción, porque ya no era Elise la analista, era Elise el fantasma. Y los fantasmas no están atados por las políticas de oficina, acechan sistemas, esperan. Y cuando llega el momento, revelan. No con ira, con hechos afilados hasta convertirse en furia silenciosa. Para el lunes había refinado el informe verificado cada línea. No necesitaba exagerar. Los números eran suficientemente condenatorios. Pero aún no ataqué. Todavía no. En la guerra incluso una espada perfecta es inútil si se blande demasiado pronto. Estaba esperando una cosa más que la confianza de Colin alcanzara su punto álgido justo antes de su caída. Eso llegó durante la reunión general del martes. Entró pavoneándose en el escenario virtual con el encanto de un hombre que creía que ya había ganado. La nueva junta directiva estaba sintonizando y Colin trató el momento como su coronación. Llevaba su mejor traje azul marino, las mangas remangadas lo suficiente para señalar esfuerzo sin sudor, y su voz tenía la misma facilidad ensayada que una vez admiré. Hemos reducido el gasto operativo en un 11.4%, sonrió radiante, mediante una reestructuración decisiva y optimización departamental. Me senté tranquilamente en mi escritorio con los ojos recorriendo la pantalla. No mencionó nombres. No tenía por qué. Yo era parte de ese 11.4%. Una métrica silenciosa empaquetada como éxito. Incluso agradeció públicamente a Jenna por su iniciativa en la renovación de las previsiones internas. Mis previsiones, mis modelos, todo reempaquetado y exhibido. Todo. Ese fue el momento. No porque estuviera enojada, no lo estaba. Me sentí lista, como si hubiera estado esperando que comenzaran los aplausos para saber exactamente cuándo apagar la música. A las 3:17 p.m. envié el correo electrónico. Asunto: discrepancias presupuestarias preliminares. Resumen confidencial de auditoría. Destinatarios: el presidente del Comité de Supervisión Financiera de la Junta, el asesor legal general y el jefe de cumplimiento normativo. Sin florituras, sin acusaciones. Solo una breve nota. Adjunto un análisis preliminar que identifica múltiples tergiversaciones financieras bajo el liderazgo departamental actual. Todos los datos provienen de sistemas internos y han sido conciliados con los informes de la Junta. Estoy disponible para aclarar los hallazgos. Adjunto el informe completo de 20 diapositivas ahora renombrado Auditoría Fase 1. En 30 minutos empezaron a llegar las confirmaciones de lectura. Luego una copia reenviada desde cumplimiento. Luego silencio. Silencio denso y expectante. Y el área de tú. Al día siguiente, el asistente de Colin envió una cancelación sorpresa. La reunión de revisión de previsión presupuestaria del miércoles ha sido pospuesta hasta nuevo aviso. Colin pareció inquieto por primera vez. Su charla habitual en la máquina de café expreso fue cortada. Su postura un poco más tensa. Aún no lo sabía, pero sabía que algo había cambiado. Y me aseguré de que la tensión no terminara ahí. La tarde del miércoles presenté un registro formal a través de nuestro portal de integridad interna, un canal rara vez utilizado monitoreado directamente por la gestión de riesgos ejecutiva. Subí el mismo informe, pero esta vez agregué pruebas de respaldo, metadatos de informes alterados, mensajes de Slack que hacían referencia a la gestión de imagen y marcas de tiempo de aprobación que contradecían los memorandos oficiales. Mi nombre estaba en él,
claramente. Elise, Tran analista, estratégica, integridad de sistemas financieros, no más fantasma. El sistema confirmó la presentación, pero no me fui temprano del trabajo. No me regodeé. Simplemente reanudé mi limpieza presupuestaria, marqué un código de proveedor incorrecto en nuestro sistema compartido y cerré sesión a las 6. El silencio nunca se había sentido tan afilado. Esa noche recibí una notificación. Se había abierto una investigación a nivel ejecutivo, revisores asignados, asesor legal general, presidente de cumplimiento de la Junta Riesgo y Auditoría. El nombre de Colin era la etiqueta del asunto. No sonreí. Todavía no, porque sabía que el siguiente acto no era mío, era el de ellos. Para la mañana del jueves, el zumbido de la oficina había cambiado. No más ruidoso solo, más afilado. Como el tipo de silencio que sigue a la primera grieta en un vitral aún hermoso, pero sabes que no aguantará mucho más. Colin pasó por mi escritorio esa mañana sin su arrogancia habitual. Murmuró un saludo, sus ojos nerviosos hacia el pasillo, como si llegara tarde a un lugar importante. Lo estaba. A las 9 AM se había programado una revisión de cumplimiento a puerta cerrada, 2 pisos más arriba. Yo no estaba en la lista de invitados, pero no necesitaba estarlo. Ya había encendido la cerilla. Ahora era su fuego para gestionar. 1 hora más tarde, llegó un mensaje de Slack. Hola, Elise. Solo quería confirmar que todavía liderarás la revisión de variación del segundo trimestre, la próxima semana. Era de Martin, uno de los VPs Junior que había dejado de incluirme en las cadenas de correo 2 semanas antes. Escribí, sí estaré lista, y le di a mí a enviar sin pensarlo 2 veces. El tono había cambiado. Mi silencio ya no era interpretado como debilidad. Ahora era respeto o quizás miedo. De cualquier manera era influencia. A mediodía, el asistente de Colin merodeó torpemente cerca de mi escritorio. «Está solicitando una rápida reunión individual», dijo sus ojos sin encontrar los míos. Asentí. Claro, 15 minutos. Cuando entré en su oficina, las luces estaban tenues, las persianas medio cerradas. Colin estaba encorvado sobre su portátil, postura defensiva, manos cruzadas. Se había ido el lobo encantador de la reunión general de la semana pasada. Lo que estaba sentado frente a mí ahora era un animal acorralado, fingiendo que la jaula no estaba ya cerrada. Elise empezó con tono tenso. Quería aclarar algo. Ha habido investigaciones, revisiones, solo rutina. No dije nada. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Entiendo que hubo una presentación interna sobre la estructuración presupuestaria, y tu nombre está adjunto. Solo quiero decir, si hay preocupaciones podríamos haber hablado. Directamente. Ha hablado, pensé. Como el día en que mis responsabilidades fueron reasignadas sin previo aviso. Como el día en que mi salario cayó sin explicación. En cambio, ofrecí un neutro. Supuse que esas discusiones serían más productivas por los canales adecuados. Sus labios se apretaron, la piel pálida. Estamos en el mismo bando, Elise. Lo sabes, ¿verdad? Miré el bolígrafo de plata en mi bolsillo, el que me dio mi abuela cuando obtuve este trabajo. Sus palabras resonaron. Habla claro, pero solo cuando estés lista para ser escuchada. Apoyo la transparencia, dije con tono medido, y la precisión. La reunión terminó 2 minutos después. A la mañana siguiente, cumplimiento, había comenzado entrevistas silenciosas con los jefes departamentales. Sin memorandos, sin comunicados a toda la empresa, solo convocatorias silenciosas y bloqueos de calendario no programados. Colin intentaba enmascarar el pánico creciente con falsa calma, pero noté cómo su puerta ya no se quedaba abierta. Me enteré de Jenna esa tarde. Asomó la cabeza por mi oficina con una mirada avergonzada. Oye, pregunta rara. ¿Alguna vez te sacaron del rastreador del segundo trimestre por un cambio de asiento? ¿O algo así? Levanté una ceja. No. Dudó, los labios entreabiertos como si quisiera confesar algo, luego lo pensó mejor. Nada. Solo preguntaba. Y fue entonces cuando lo supe, el desmoronamiento había comenzado. Su círculo interno ya no era hermético. Estaban viendo cómo se deshacían los hilos, preguntándose quién caería con él y quién podría seguir en pie cuando el polvo se disipara. No planeé venganza, solo dije la verdad. Y la verdad había empezado a resonar. Para el lunes siguiente, los temblores se habían convertido en fracturas. Empezó con una bandeja de impresora bloqueada.
Nada dramático, pero Colin salió de la sala de copias enrojecido, nervioso, ondeando un informe presupuestario atascado como si lo hubiera insultado. Lo crucé en el pasillo. No me miró a los ojos. Su confianza tan engreída e impermeable hace solo unas semanas había sido reemplazada por energía nerviosa y frases inacabadas. La gente lo sentía. Podías notarlo en la forma en que las conversaciones se interrumpían cuando entraba en una sala. Los mismos analistas que una vez repetían su jerga, ahora encontraban excusas para quedarse junto a otros escritorios. Jenna ya no se sentaba en el asiento de la esquina durante las reuniones. Se había desplazado silenciosamente más cerca del mío. Curioso cómo cambia la proximidad al poder cuando la luz se inclina. Luego llegó la llamada de cumplimiento normativo. Elise, nos gustaría que se uniera a una revisión de alineación departamental esta tarde, solo para revisar su historial de previsiones para el primer, segundo y tercer trimestre. No lo dijeron directamente, pero yo sabía lo que era. Estaban mapeando los datos contra la narrativa. Y la narrativa había empezado a dividirse. La reunión fue clínica silenciosa sin acusaciones. Solo pantallas compartidas, registros financieros, historiales de versiones de documentos. Me pidieron que explicara algunas discrepancias extrañas, asignaciones hechas bajo el inicio de sesión de Colin durante días en los que supuestamente estaba fuera de la oficina. Autorizaciones tramitadas sin rastro de correo electrónico correspondiente. Respondí cada pregunta con precisión, cada cifra documentada en mis registros personales. Mantuve un rastro documental para todo, no porque esperara esto, sino porque es como siempre he trabajado. Creía que los sistemas debían rendir cuentas. Aparentemente era la única. Para cuando salí de la sala, uno de los funcionarios de cumplimiento se levantó y dijo suavemente: «Gracias. Esto ayuda mucho». Eso fue todo. Sin gran revelación, solo validación silenciosa. Esa noche volví a casa y me senté junto a la ventana, las luces de la ciudad parpadeando como código Morse a través del horizonte. Pensé en los años que pasé tratando de ser invisible. No porque me faltara ambición, sino porque pensé que la invisibilidad me protegía. Resulta que solo me hizo más fácil de ignorar, hasta que finalmente miraron. A la mañana siguiente llegué al trabajo y encontré la puerta de la oficina de Colin cerrada con llave. No cerrada, cerrada con llave. Su placa con el nombre había sido reemplazada por un espacio en blanco. Los rumores volaron en fragmentos susurrados: investigación pendiente, revisión a nivel de junta liderazgo interino. La gente susurraba, no sobre mí, sobre él. Para el almuerzo 2 gerentes senior habían sido reasignados. Los proyectos de Colin fueron puestos en espera indefinida. Y llegó un nuevo correo electrónico, esta vez del director financiero. Elise, está disponible para una reunión de transición de liderazgo mañana a las 8:00 a.m. Su visión sería extremadamente valiosa. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo, sin halagos, sin teatralidad. Solo la invitación a entrar en una sala que una vez mantuvieron cerrada con llave para gente como yo. A la mañana siguiente llegué temprano. No vestía nada llamativo, solo un blazer azul marino entallado y el bolígrafo de plata metido en el bolsillo. El mismo que usé para firmar mi primer contrato de empleo en esta firma. Las palabras de mi abuela, como siempre grabadas en mi memoria: deja que te subestimen. Hace que la verdad golpee más fuerte. Y ahora la verdad había encontrado su voz, no ruidosa, sino exacta. Y su nombre era Elise Grantham. La reunión de transición de liderazgo no fue nada como lo imaginé. Sin tensión, sin aplausos, solo sillas silenciosas, informes cuidadosamente dispuestos, y una sola frase garabateada en la pizarra detrás del CFO: la integridad no es opcional. Cuando entré en la sala, nadie pareció sorprendido. No porque me esperaran, sino porque en retrospectiva se dieron cuenta de que siempre había estado allí, haciendo silenciosamente el trabajo, que mantenía sus proyecciones precisas, sus informes de riesgo sólidos, sus reputaciones intactas. El CFO me indicó que me sentara en la cabecera de la mesa, no metafóricamente, literalmente. Elise dijo: hemos revisado todo. Su previsión evitó un incumplimiento significativo, tanto en informes financieros como en cumplimiento. Nos gustaría que asuma el puesto de directora interina de finanzas estratégicas
mientras finalizamos la reestructuración. No estará sola. Tendrá apoyo total. Asentí una vez, sin sonrisa. Solo la respiración lenta por la nariz. Esto no era triunfo, era restitución. Cuando terminó la reunión, volví a mi antiguo escritorio, todavía junto al rack de servidores zumbando todavía frente al armario de suministros olvidado. Recogí mis pocas cosas personales, enrollé el cordón de cuero alrededor de mi bolígrafo de plata y me trasladé arriba. Para mediados de semana, el tono de cada conversación había cambiado. La gente ya no susurraba. Preguntaban, incluían, verificaban antes de decidir. No por miedo, sino por un respeto recién descubierto, el tipo que solo llega después de presenciar la fuerza silenciosa ascender sin espectáculo. No me regodeé, no busqué venganza. Ahora llevaba un peso diferente, una responsabilidad. Los analistas que antes me habían ignorado ahora me miraban a mí, y tomé una decisión. Nadie bajo mi liderazgo se quedaría sin voz. Ese viernes llamé a Jenna a mi oficina. Le entregué una de mis herramientas de auditoría, la misma que ella nunca supo que existía. Eres perspicaz, dije, pero la perspicacia aún puede ser honesta. Asintió insegura. Y no confundas el silencio con la rendición, añadí, porque ahí fue donde todo comenzó para mí y ahora quizás para ella. Al final, no fue la auditoría lo que desenmascaró la podredumbre. Fue la presencia, fue la precisión. Fue una mujer que se negó a inmutarse ante la traición silenciosa. Elise Harper no gritó, no intrigó, no buscó venganza en el sentido tradicional. Observó, registró, soportó el tiempo suficiente para que la verdad emergiera innegable e inquebrantable. Lo que esta historia nos enseña es que el poder real no es ruidoso, no irrumpe en las salas de juntas ni golpea escritorios. El poder real escucha más tiempo de lo que es cómodo, observa más tiempo de lo que es justo y espera hasta que la mentira colapsa bajo su propio peso. Elise no necesitó aplastar a Langford para ganar. Simplemente necesitó que el sistema la viera claramente, y una vez que lo hizo, no hubo forma de dejar de verla. Con demasiada frecuencia se nos dice que estemos agradecidos por las migajas, que esperemos nuestro turno, que nos quedemos pequeños para estar seguros. Pero cuando la competencia silenciosa se confunde con pasividad y la dignidad se descarta como gastos generales, es entonces cuando las semillas del cambio echan raíces. Elise no dejó la empresa para encontrar su valía. La desenterró justo donde había sido despedida. Esa es la ironía poética de su victoria. El sistema que intentó borrarla se convirtió en el que la elevó. Si alguna vez te han ignorado, pagado mal o subestimado, que esto sea tu recordatorio, no tienes que explotar para tener un impacto. Puedes desmantelar la injusticia con pasos tranquilos y calculados. Puedes blandir la verdad como un bisturí, no como una espada. Y cuando llegue el momento, no necesitarás gritar para ser oído. Si esta historia resonó contigo, o si has vivido tu propia rebelión silenciosa, pulsa el botón de suscribirse. Únete a nosotros para más historias que celebran la fuerza en el silencio, la dignidad en la estrategia y la justicia servida fría. Porque aquí, cada historia tiene poder, especialmente las que susurran antes de rugir.